En nuestra última predicación acerca de la epístola de Santiago veíamos o hablábamos acerca de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es de este mundo. Hablábamos que la sabiduría que viene de lo alto es del Padre de las luces, que es de Dios, y que la sabiduría de este mundo o de abajo es terrenal, es diabólica y es carnal. Es decir, que esas son los tres enemigos con los que un cristiano lucha en este mundo, que es su corazón, que es el mundo y que es el maligno. Veíamos también que sabiduría, o teníamos el concepto de que sabiduría es poner por obra todo el consejo de Dios o toda la palabra de Dios. Y veíamos esas dos comparaciones que hacía Santiago de estos dos tipos de sabiduría. Ahora empezamos el capítulo 4 de Santiago en los versículos 1 al 10, y esta predicación tiene por título dos tipos de deseo. Dos tipos de deseo. Y aquí al leer esta parte de la epístola de Santiago nos sorprende con el contraste entre nuestro deseo y el anhelo de Dios. Y para los creyentes ambos deseos, tanto el nuestro como el anhelo o el deseo de Dios, deben coincidir, deben estar en el mismo sentido, deben ir en una misma dirección. Pero parece que este no era el caso de los lectores o de los cristianos a quien se le dirigía esta epístola o a quien le dirigía este escrito Santiago. Sus deseos los llevaban a envidiarse y a pelearse entre sí. Se tienen una envidia mortal. En lugar de vivir como amigos de Dios y de convivir en amistad, se han hecho amigos del mundo, pues desean lo que desea el mundo. Y vea que no estamos tan lejos de la realidad. Después de mucho tiempo de haber escrito esta epístola, Santiago está escribiendo a personas que se congregaban en una iglesia, no estaba escribiendo a un grupo de impíos, a un grupo de personas que quizás miró y decidió escribir esto como moraleja, sino que estaba escribiendo directamente a las personas que se congregaban, a estos cristianos, que aunque han sido esparcidos, sabía de lo que se estaba viviendo o lo que estaban viviendo en las congregaciones o cuando se reunían. En el versículo 5, también Dios desea, de lo que estamos viendo de los versículos 1 al 10, también Dios desea, e igualmente con envidia, pero lo hace con un celo santo. Él anhela el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Como nuestro Creador y Padre tiene derecho a ello, no quiere que ese Espíritu que Él hace habitar en nosotros vaya en pos de un mundo que se opone a Él. Ahora, ese celo es guardar el honor de Dios, guardar la gloria de Dios, y ese es el celo que siente el Señor hacia nosotros por ese Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Toda esta sección que vamos a ver, todos estos versículos del 1 al 10, giran en torno a dos puntos de la ley del Señor. Dos puntos de la ley del Señor, y es el segundo mandamiento que da testimonio del celo de Dios, y el 10º mandamiento que nos manda a someter nuestros deseos y a examinarlos a la luz de los deseos de Dios. Como miramos esta mañana, no es conforme a lo que yo pienso o a lo que yo creo que está bien, sino que es conforme a los deseos de Dios, es decir, conforme a la palabra de Dios. Si los deseos de Dios y nuestros deseos están totalmente enfrentados, no podemos orar como debiéramos. No hay forma de que oremos, no hay forma de que pidamos conforme a la voluntad del Señor, es imposible. Por más que nos arrodillemos, por más que oremos horas y horas orando y creyendo que el Señor está inclinando su oído a nuestra oración, nunca nuestras oraciones serán escuchadas. ¿Y no es esto un gran mal en nuestro tiempo? También que ya no sabemos orar. No sabemos orar, no tenemos el deseo de orar, no podemos ni siquiera venir el día miércoles a reunirnos una hora a orar. No hay ese deseo en nosotros, luchamos. Quizás los que venimos es por la gracia del Señor que puso ese deseo en nosotros de venir a orar, y muchas veces oramos y no sabemos orar. Ahora, este no es un mal que vive esa iglesia, todavía se vive en las iglesias. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir al Señor. No es de extrañar, dice Santiago, porque la amistad con el mundo significa enemistad con Dios. No hay nada entre medio, ni hay puntos medios. No podemos decir que estoy aquí en la mitad y que esa
división entre la amistad con el mundo y la amistad con Dios. Hay una línea gruesa en la cual me puedo parar, en la cual puedo estar. No existe. Al contrario, es una pequeña línea muy difícil de ver, que si tantico me inclino para este lado, soy amigo de Dios, o si me inclino para este, soy enemigo de Dios, pero no puedo estar en un punto medio y no puedo decir que soy neutro con respecto a esto. Santiago señala el remedio, y el remedio es este, dice: someteos a Dios y resistid al diablo, en lugar de someterse al diablo y resistir a Dios. Ese es el remedio que debemos tomar: resistir al diablo, resistir al mundo, resistir nuestra propia concupiscencia. No debemos dejarnos doblegar o llevar por el maligno. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice el versículo 8. Limpiad las manos y purificad vuestros corazones, para que no viváis con doble ánimo, para poder decir, como decía el salmista. Y vamos al Salmo 27:4. Salmo 27:4. Dice el salmista allí: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estamos, o pensamos, o cuando oramos demandamos estas cosas a Dios. ¿Queremos estar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida? Inquirimos en la palabra de Dios, buscamos, deseamos las cosas que el Señor quiere para nosotros, buscamos en nuestra santificación. ¿Tenemos el mismo deseo del salmista? Si es así, entonces aprendemos de nuevo a orar. No como: Señor, esto y aquello, yo quiero, yo deseo, Padre, yo quiero que tú me des, es que yo necesito. Esa no es la manera de orar, sino que oramos de la manera que pedimos al Señor: ¿qué quieres que hagamos? No preguntamos el para qué, sino el por qué, sino el para qué de las situaciones que estamos viviendo. No venimos con arrogancia ante el Señor a pedir cosas que están en contra de sus deseos, que están en contra de su voluntad, porque si verdaderamente somos hijos de Dios y si verdaderamente nos alimentamos día a día con la palabra del Señor, automáticamente nuestro corazón pedirá cosas acorde a la voluntad del Señor. No estaremos en contra de los deseos o en contra de la voluntad del Señor, sino que esos deseos, porque nos hemos alimentado de su palabra, por ende entonces nuestras oraciones fluirán acorde a la voluntad del Señor. Humillaos ante el Señor y Él os oirá y os exaltará, dándonos mayor gracia, dice el versículo 6. Después de reflejar esta idea principal de esta parte de la epístola, vamos a fijarnos entonces en los detalles. Ya vemos que lo que Santiago nos quiere mostrar en estos versículos es cómo debemos orar y qué deseos debemos tener en esa oración, qué deseos debemos tener y que deben ser acorde a los deseos del Señor. Y en primer lugar, nos llama la atención el contraste entre el final del capítulo 3, que vimos en la anterior predicación, y el principio de este capítulo 4 que estamos viendo. Y es mejor leerlo todo de seguido. La división que se hizo allí de los capítulos no la hizo Santiago, sino que se ha hecho más tarde, y a veces de una forma bastante arbitraria. Entonces, ¿qué es lo que escribe Santiago aquí? Pues bien, vamos al versículo 18 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18 de Santiago. Dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Versículo 1, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vemos que la guerra y la paz son contrapuestas. El último versículo del capítulo 3 se puede decir de la siguiente manera, o podemos decirlo de la siguiente manera: donde reina la paz, allí se siembra justicia, y los pacificadores la cosecharán. Ahora hablamos de los pacificadores que vimos que se habla en Mateo capítulo 5, 9, que siembran en paz y cosecharán justicia. Ahora, la justicia no es algo que puedes exigir, sino algo que siembras y después de un tiempo recoges.
Así tiene que ser en la iglesia. En la iglesia venimos a sembrar, venimos a dar de lo que el Señor nos ha dado, no venimos a ensimismarnos, no venimos a pedir atención de nuestros hermanos, no venimos a no dar nada de nosotros, sino que antes con alegría, con gozo, con amor venimos a la iglesia a vernos con nuestros hermanos, a dar ese amor que el Señor nos ha dado, nos ha traído de esas tinieblas a su luz, y con esa alegría de saber y con ese gozo de que los que están aquí comparten ese mismo sentir y que tenemos esa misma comunión conforme a la palabra del Señor. Venimos a dar ese amor, venimos a compartir, no venimos a sentarnos por ahí, o quizás entramos a escondidas para que no nos vean con el fin de no saludar, y que me siento aquí, que no me saluden, o no saludo porque, ay, qué pena, pobrecito de mí, es que yo, no. Venimos con el deseo de dar, de sembrar, de dar eso para después cosechar. No a que me den amor, no es que, ay, pobrecito de mí, o qué lástima que es que yo no tengo, es que los demás sí tienen, y es que yo, y esto es lo que le pasaba a esta iglesia a la cual estaba escribiendo Santiago. La realidad que se nos presenta aquí es muy diferente. Dice combatir y luchar, envidiar y matar. Y eso en la congregación, eso es lo que está diciendo Santiago. Que combaten, que luchan, envidian y matan. ¿Cómo es posible? Dice Santiago, se pregunta, ¿cómo es posible todo esto? Eso no viene de arriba, como lo vimos en la predicación anterior, en el capítulo 3, versículo 15 de Santiago. Esa sabiduría y todos esos deseos no vienen de arriba, sino de adentro, viene por los propios deseos y pasiones. Podríamos volver a leer lo que ha escrito Santiago acerca de la atracción y seducción de la propia pasión, y vamos al capítulo 1, versículo 14 de Santiago. Capítulo 1, versículo 14 de Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que esa tentación, ese deseo, todas estas cosas malas vienen de nuestro propio corazón, no vienen de afuera, no las manda el Señor, sino que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Y lo escribe Pedro en su primera epístola, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. ¿Qué hace un extranjero y qué hace un peregrino cuando está pasando por una tierra que no conoce? Quizás sí, nos deslumbra ver lugares bonitos, hermosos que el Señor ha creado, visitamos un país y vemos cosas maravillosas, pero en nuestro corazón sabemos que nuestra morada, que nuestro hogar no es allí, y deseamos y anhelamos estar en nuestro hogar. Asimismo, está refiriéndose aquí Pedro a los hermanos. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todas estas cosas que nos muestra el mundo quizás parezcan buenas y las hacen parecer buenas, pero no lo son. Ayudan a que nuestra concupiscencia se active y traiga todos esos deseos, todas esas cosas malas al cristiano. Santiago dice, si no tenéis lo que codiciáis, envidiáis a otros que sí lo tienen, y tanto hasta pasar por encima de sus cadáveres. Suena feo, suena triste, horroroso quizás decir cadáveres, pero sí, como lo vimos esta mañana, el hecho de ser homicida no es simplemente el acto de matar a una persona, sino que en nuestro corazón, con nuestras palabras, somos y hemos sido homicidas muchas veces. Cuando deseamos las cosas que tiene mi hermano, cuando deseamos lo que él tiene y no lo podemos tener, entonces sentimos rabia, sentimos ira contra mi hermano por las cosas que él sí puede tener, sabiendo que todo lo que nos da y lo que tenemos es porque el Señor nos lo ha concedido. Pero dice, pero no conseguís nada porque no oráis. Pero ¿cómo vamos a poder orar bien en una situación semejante? ¿Cómo cada uno de nosotros podemos encerrarnos en nuestros cuartos y poder orar y pedirle al Señor cuando estamos sintiendo envidia, cuando codiciamos y hasta cometemos homicidio? ¿Cómo vamos a poder obtener algo y cómo vamos a poder orar en esta situación?
Nunca el Señor va a inclinar su oído, nunca escuchará estas oraciones porque tenemos estorbo, porque lo hacemos con el deseo de alcanzar algo que la verdad no nos edifica y no nos ayuda en nuestro crecimiento y nuestra santificación diaria. Sigue, quizás oráis, pero no recibís nada porque oráis mal, porque oráis solamente para satisfacer vuestros propios deseos, y eso es lo que vemos en los versículos 2 al 3 que nos está hablando Santiago. Dios solamente oye nuestras oraciones si pedimos algo conforme a su voluntad. Si no pedimos conforme a la voluntad del Señor, es inútil orar, es inútil durar, o quizás, por decirlo así, pasar horas y horas orando si estamos pidiendo conforme a nuestros deseos y no a la voluntad del Señor. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, 14, Primera de Juan, capítulo 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué será que muchas veces somos tan tercos y conocemos estos pasajes de la Biblia y sabemos que si no pedimos conforme a la voluntad del Señor, no vamos a obtener nada? No hay nada. Es inútil si no pedimos conforme a la voluntad del Señor. ¿Pero cuál es la voluntad del Señor? La palabra del Señor. ¿Qué hay en la palabra del Señor? Esa es la voluntad del Señor para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para el cristiano. Santiago caracteriza la mala oración de lo que estamos hablando como la oración de los adúlteros. En el versículo 4. Es realmente una caracterización espeluznante y aterradora lo que está haciendo Santiago aquí, que la oración, que compara esto con la oración de los adúlteros. Ahora, el texto original emplea aquí el término femenino adúltera. Los profetas del Antiguo Testamento calificaban el pecado de Israel contra Dios igualmente de adulterio. Porque según el lenguaje metafórico de los profetas, en el pacto, Israel está unido a Dios en matrimonio y obligado a serle fiel. Cuando el pueblo va tras otros dioses, rompe el lazo que les une y está fornicando, por lo que Israel es llamado prostituta. Vamos a Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y vamos a ver que allí está muy claro lo que se habla acerca de lo que nos está mostrando Santiago. Dice Oseas capítulo 1, versículos 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Vamos más adelante al capítulo 9 de mismo Oseas, capítulo 9, Oseas capítulo 9, versículo 1. Dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste más salario de ramera en todas las eras de trigo. Y en Ezequiel, capítulo 16, versículo 22, Ezequiel 16, 22, nos dice: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. La misma palabra tiene estos términos, tiene estas palabras, donde ve a Israel como una prostituta, está fornicando con otras naciones, y aún así no se ha acordado del Señor. Jesús ha adoptado esta metáfora, y quiero que recordemos eso en Mateo 12:39. Mateo 12:39, nuestro Señor Jesucristo adoptó esta metáfora y reprende a la generación adúltera de su tiempo. Y dice en Mateo 12:39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así estaba calificando el Señor a esta generación, a estos judíos y a la gente de este tiempo. La catalogó como generación adúltera. Ahora, para Pablo, la iglesia cristiana es la esposa de Cristo, y eso lo vemos en 2 de Corintios 11:2. 2 de Corintios 11:2.
Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En Efesios capítulo 5, versículos 24 al 28, Efesios capítulo 5, versículos 24 al 28 dice Pablo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así lo está viendo Pablo, ve a la iglesia cristiana como la esposa de Cristo y muestra todos estos ejemplos. Y en el último libro de la Biblia se habla de las bodas del Cordero, en Apocalipsis. No vamos a leer, pero si quieren apuntar, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Habla acerca de las bodas del Cordero. Ahora, viendo todo este contexto, viendo cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento ven esa unión, ahora también podemos decir que la vida pecaminosa del individuo se puede caracterizar también como adulterio. Cada pecado, cada cosa que hacemos en contra del Señor, cuando vamos en pos de otros dioses, ahora no tenemos esos dioses que tenía en el Antiguo Testamento, como Baal y todos los que el hombre se había inventado, pero en este tiempo hay muchos más, y el simple hecho de que algo robe o quite el lugar de Dios, acá está el Señor, y si hay algo que es más importante que eso, ese es su Dios. Si a usted le roba más tiempo X o Y cosa, ese es el Dios que usted tiene en este momento y que debe derribar y volver nuevamente al Señor. Lo muestra claramente el contraste en el Salmo 73, versículo 27 al 28. Salmo 73, versículo 27 al 28. Y quiero que pongamos mucha atención a este Salmo, Salmo 73, versículos 27 y 28. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. En esta traducción de la Biblia ponen apartarse, y el texto original nos habla de una expresión más allá, que es prostituirse. Entonces, el apartarse o el ir en pos de otros, Dios los destruirá. Quien se convierte en un amigo del mundo niega su vínculo con el Señor y con Cristo, y en su infidelidad se hace culpable de romper ese pacto. Hemos nacido de nuevo, Dios nos ha traído de esas tinieblas a su luz, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, estamos en ese pacto, pero si vamos en pos del mundo, nos hacemos culpables de romper ese pacto. Llamados a ser amigos de Dios en el pacto, como lo fue Abraham, así también nosotros debemos ser amigos de Dios. No podemos ser al mismo tiempo amigos del mundo. Soy amigo de Dios o soy amigo del mundo, pero no puedo ser amigo de los dos. Como por decir así, no podemos poner una vela a Dios y una vela al diablo. Quien quiere ser amigo del mundo se convierte efectivamente en enemigo de Dios. No podemos agradar a dos señores. No podemos decir que nos podemos divertir y complacer en las cosas del mundo y ser amigo de Dios. Sabemos que las cosas del mundo son enemistad contra Dios. Desde el monte Carmelo nos llega la voz de Elías, que grita en Primera de Reyes 18:22. Vamos a Primera de Reyes 18:22. Es muy conocido este pasaje cuando todo el pueblo de Dios, con este rey que tuvo, se fue en pos
de otro Dios. Y entonces Elías, en Primera de Reyes 18:22 dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo seguiremos vacilando en dos pensamientos, en dos deseos? ¿Estamos o seguimos vacilando en deseos, en mis deseos y en los deseos de Dios? Tendremos que elegir. Elegir al mundo significa perder a Dios, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y las riquezas. Mateo 6:24. No es posible que digamos que, como dicen muchos, un cristiano carnal, un cristiano que todavía disfruta de este mundo, no lo hay. Luego, citando un texto de la palabra, escribe Santiago en el versículo 5 del texto que tenemos de base hoy en esta tarde: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Sabemos por el segundo mandamiento de la ley del Sinaí que el Señor es un Dios celoso, y esto debe tener un significado especial para los judíos a quienes Santiago estaba escribiendo esta carta. Dios tiene derecho al espíritu que puso en el hombre cuando lo creó. No soporta que otro, el mundo o el maligno, tuviese ese campo de acción libre con ese espíritu que hay en nosotros. Dios no suelta nuestro espíritu tan fácilmente, es de Él y para Él. Hemos nacido de nuevo, y el que ha empezado la obra, Él la terminará. No permite, y por eso es ese celo, porque mora el Espíritu en nosotros, por ende Él cela de ese honor y esa gloria para el Señor. El anhelar celosamente de Dios es totalmente opuesto al codiciar con envidia que a menudo hay en nosotros. No es lo mismo, no es ese mismo deseo, y no se puede comparar. Y ese anhelo celosamente de Dios es muy diferente a esa codicia, a esa envidia que a menudo hay en nosotros. ¿Y cuán positivo es ese anhelo celoso? Pues Dios no suelta y no abandona la obra de sus manos, como lo vemos en Filipenses 1:6, que todos sabemos que, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro Señor inició esa obra, y gloria a Dios que es así, que no deja las cosas a medias, como lo hacemos nosotros, que empezamos algo y ya que mañana lo dejamos, que queremos hacer algo y vamos bien y estamos animados para hacerla, pero de un día a otro abandonamos esa obra. El Señor no. Debemos estar persuadidos de eso, como dice Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, nos santificará día a día hasta el día de Jesucristo. Ahí está comprendida toda nuestra redención, y es la mayor gracia que Él nos da, de lo que nos habla el versículo 6. Del celo de Dios también proceden ambas cosas. ¿Y qué procede del celo de Dios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo vemos en Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5 vemos que nos dice Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas dos cosas también proceden de Dios. No debemos tener nada de soberbia en nosotros, de orgullo o de jactancia delante del Señor. Si somos lo que somos ahora, es porque el Señor ha hecho su obra en nosotros. Por ende no tenemos nada que gloriarnos, toda la gloria sea para el Señor. Si tenemos esa soberbia, Dios nos resistirá. Al contrario, si nos humillamos, si somos humildes, Dios escucha nuestras oraciones. El mejor consejo que Santiago puede dar es el siguiente. Nos dice en el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es el mejor consejo que Santiago está dando en este momento con respecto a los deseos que hay en nosotros. Todas las cosas que tenemos, todas las cosas que pensamos, que deseamos en nuestra vida, debemos someterlas al Señor, debemos traerlas al Señor en oración y decir: Señor,
Si estos deseos no son conforme a tu voluntad, por favor, quítalos y afirma aquellos deseos que tú quieres para nosotros. Eso debe ser en la oración, debe ser una oración con humildad, pidiendo al Señor que nos dé o que ponga en nosotros y afirme esos deseos conforme a su voluntad. Y aquellos deseos que tenemos, porque muchas veces resulta y pedimos y resultamos orando por cosas que no necesitamos, debemos pedir al Señor, Señor, este deseo que tenemos, este proyecto, estas cosas que hemos pensado hacer, están conforme a tu voluntad, es lo que tú quieres para nuestra vida. Si es así, Señor, afírmalo, si no, quita ese deseo de nuestro corazón. Jesús llamó al diablo el príncipe de este mundo. Él domina el mundo y a todos los que se dejan seducir por el mundo los tiene apresados. ¿Queremos ser librados de él? ¿Somos sinceros cuando oramos, líbranos del mal? La oración que nos enseñó Jesús. O sea, de verdaderamente, cuando decimos, Señor, líbranos del mal, protégenos, ¿verdaderamente deseamos eso? ¿O es solamente una muletilla o simplemente por decirlo en la oración o simplemente ya somos mecánicos que pedimos estas cosas? Pero verdaderamente estamos sintiendo o deseamos que verdaderamente el Señor nos libre del mal. Entonces tenemos que empezar por someternos a Dios y a su voluntad. Solo así podemos resistir al diablo. Solamente sometiéndonos a Él podemos resistir al maligno. Qué tiernamente y alentador escribe el apóstol Juan en su primera epístola, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17. Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, hermanos. Todo pasa en este mundo. Hemos deseado que logremos cualquier cosa y no han sentido que cuando ustedes la logran, consiguen esas cosas, la felicidad dura 1, 2 días, por mucho 8 días, pero ya el hombre sigue buscando algo que llene, porque no somos de este mundo, somos espirituales, y solamente Dios puede llenar ese vacío en nuestros corazones. Todo lo de este mundo pasa y pasará, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Santiago hace un llamado poderoso a sus lectores y oyentes a humillarse. Si se acercan a Dios en verdadera humildad, Él se acercará a ellos, dice en el versículo 8 del texto base de esta tarde. Tienen que volver a aprender a orar de verdad. Y entonces aquí surgen unas preguntas, porque dicen que tenemos que volver, pero ¿no estará Santiago poniendo aquí las cosas al revés? ¿No nos ha enseñado Jesús en Juan capítulo 6, 44, que nadie viene a mí si el Padre no le trae? Entonces, se preguntarán, ¿no es Dios el que tiene que dar el primer paso? ¿No tenemos que esperar hasta que le plazca acercarse otra vez a nosotros antes de que nosotros nos acerquemos a Él? Sí, quizás muchos piensen esto, en su pecado, pensarán que el Señor tiene que volver otra vez porque pues el Evangelio de Juan lo dice así, pero la forma de hablar de Santiago aquí es muy bíblica, es igual al estilo de los profetas. Dios manda a Zacarías y vamos a Zacarías capítulo 1 versículo 3. Zacarías capítulo 1 versículo 3 y vamos a ver que el estilo que está utilizando Santiago es muy bíblico, como lo utilizaban o como lo fue también de los profetas. Zacarías capítulo 1 versículo 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y por la boca de Malaquías dice el Señor lo mismo en Malaquías 3 versículo 7, Malaquías 3 versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así pues se trata siempre de ¿qué? De volver. Hay un pacto entre el Señor y su pueblo en el cual
Él siempre es el primero. Pero cuando hemos roto el pacto, el volver tiene que venir de nuestra parte, puesto que nosotros le habíamos dejado. ¿Y cómo lo hacemos? Volvemos humildemente y arrepentidos, como es debido a Él, que fue el primero en establecer el pacto. Además, Él sigue siendo el primero en llamarnos para que volvamos a Él, por medio de los profetas como Zacarías y Malaquías, y podríamos añadir también a Santiago. Entonces no se contradice la palabra. Él nos está haciendo el llamado, ha hecho el pacto, nosotros hemos sido los infieles a ese pacto, pero a través de sus profetas y a través de Santiago nos está diciendo que volvamos. Volveos a mí. Porque con la fuerza de un verdadero profeta que llama a la penitencia, clama. ¿Y qué nos está diciendo Santiago? Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y eso lo vemos del versículo 8 al 10. Su predicación de penitencia alcanza aquí un clima de vehemencia en su epístola. Santiago llama continuamente, y es lo que hemos visto desde el primer capítulo hasta ahora. Santiago siempre ha llamado continuamente a sus lectores y siempre se dirige como hermanos. Siempre lo llama con ese amor y dice hermanos, pero ahora no le sale esta expresión de sus labios, ahora dice vosotros pecadores. Ya no los llama hermanos, los llama vosotros pecadores, y así les echa en cara sus vehementes acusaciones, le reprocha ese doble ánimo, ese doble deseo que ellos tienen, o ese deseo que va en contra del deseo del Señor y de la voluntad del Señor. También en esto Santiago sigue en la misma línea de los profetas, que una y otra vez tienen que exhortar al pueblo para que sirvan al Señor con un solo ánimo. No el Señor y Baal, como lo decía Elías, y no el Señor y las riquezas, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, sino como dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Y qué nos dice? Amar y servir a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así debemos servir y amar al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Un corazón íntegro, un corazón que no esté dividido. Limpiad las manos y purificad vuestros corazones. Aquí pensamos enseguida en la pregunta del Salmo 24, versículos 3 y 4. Salmo 24, versículos 3 y 4. Y dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y la respuesta que da a esta pregunta crítica es: el limpio de manos y puro de corazón. Y pensamos en lo que Pablo escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 2:8. 1 de Timoteo 2:8. Le dice a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quizás limpio de manos, como lo dice aquí, habrá sido en su origen seguramente una expresión relacionada con el culto, con todo lo que se hacía en ese tiempo. Pero el puro de corazón no puede serlo en un culto de formas. Es acercarse al Señor con un corazón puro, de un solo ánimo, con manos limpias. Podemos venir a orar con manos limpias, levantar nuestras manos santas y con un corazón íntegro cada vez que venimos a orar como iglesia, o cada vez que en nuestra casa hacemos nuestras oraciones, lo estamos haciendo con un corazón limpio, con un corazón puro, de un solo ánimo. Reiteradamente Santiago está librando una batalla en esta epístola contra el doble ánimo, contra la separación entre el interior y el exterior, entre fe y acto, entre confesar y vivir, y eso es lo que hemos visto. Siempre tiene esas dos cosas que está comparando Santiago, que está librando esa lucha, y nos está mostrando esa lucha que es con el interior y el exterior, la fe y el acto, confesar y vivir. Nos preguntamos si habrá tenido en mente la bienaventuranza de su hermano Jesús en Mateo 5:8, donde dice que bienaventurados los limpios de corazón. ¿Será que Santiago tendría en mente esta bienaventuranza?
Bienaventurados no porque no tuvieran pecados, sino porque sirven a Dios con un corazón sincero y un solo ánimo. Eso es lo que nos dice esta bienaventuranza. Aún estamos de este lado de la gloria y pecamos y caemos y venimos ante el Señor, pero tenemos un corazón que verdaderamente desea agradar y desea servir al Señor. Con un corazón que lo único que quiere es no dejarse llevar por las cosas de este mundo. Hay muchas cosas que combaten en nuestra vida. Tenemos esas luchas internas, luchas con el mundo y aparte de eso el maligno que viene también. Pero el que es de ese ánimo, de ese corazón íntegro, siempre buscará agradar al Señor. Imaginemos un momento esa escena entrañable en la casa de Lázaro y sus hermanas, donde nos muestra que Marta andaba preocupada y atareada con muchos quehaceres, pero de María nos dice Jesús en Lucas 10, 41, 42. Lucas 10, 41, 42, dice Jesús de María: solo una cosa es necesaria, y ella ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había escogido lo mejor de este mundo, sentarse a los pies del Señor y escuchar lo que Él estaba diciendo. Es lo mejor que podemos tener en este mundo, donde solamente cada quien busca lo suyo, donde vemos que este mundo va cada día en declive, va decayendo. Todo, como dice la palabra, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y levantar la mano frente a estas cosas nos señalan. Incluso podríamos morir por ir en contra de estos grupos que se han levantado. Pero vea que seamos como María, que escogió la mejor parte, esa parte de la cual nadie nos puede quitar, nadie nos puede arrebatar, y son las cosas celestiales. Y creo que también debemos tener como David, que confiesa su único deseo, y ya hemos visto en Salmos 27:4, y ese es el deseo que todo cristiano debe tener, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Yo creo que David, después de todo lo que vivió, de todo lo que pasó y quizás de lo que estaba viviendo, su único deseo era este, y se había dedicado a buscarlo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Yo creo que debemos pensar de esta manera, debemos hacer un alto y mirar si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente estamos andando en el camino de Dios. No nos engañemos, siempre lo he dicho, no juguemos a ser cristianos de domingo y cristianos emocionales el día lunes, porque vinimos el día domingo a escuchar la palabra, pero el martes, miércoles, jueves y viernes y sábado nos dejamos arrastrar por las cosas del mundo. No vivamos de esta manera, no nos engañemos. Pidámosle al Señor que verdaderamente busquemos y que deseemos estar en su casa todos los días de nuestra vida y que contemplemos esa hermosura. Ahora, cuando la predicación de penitencia de Santiago llega a su punto más álgido en los versículos 8 al 9, donde nos dice que afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es como si escucháramos a Juan el Bautista arremetiendo contra la generación de víboras en Mateo capítulo 3, versículo 7, pero también a Jesús cuando está arremetiendo o cuando está hablando en Mateo 12, 34, Mateo 23, 33. Horrorizado a causa de la risa superficial y el jolgorio mundano que hay, hasta incluso en la casa del Señor, exhorta a lamentar y llorar. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con la casa del Señor? Tuvo ese celo por las cosas de Dios y sacó a toda esta gente de allí porque quería guardar el honor y la gloria de Dios. No obstante, escuchamos de nuevo el sonido de las bienaventuranzas en esta llamada sombría que nos está haciendo Santiago, y vemos esa bienaventuranza de Mateo 5:4, dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Se ha pensado equivocadamente que la voz de Santiago
llamando a la vuelta del Señor y a su servicio, lo que está haciendo ahora Santiago, era demasiada sombría y se echaban de menos los tonos claros del Evangelio. Pero no es así. Esto es también, o esto es el Evangelio. Que volvamos al Señor, mostrar ese pecado en el cual estamos viviendo, mostrarle a la persona en qué ha caído, en qué está fallando, y que venga el Señor, que lo que está haciendo no está bien y que debe volver al Señor. ¿Acaso no tenemos que pasar por la tristeza según Dios para volver a encontrarle? La tristeza que según Dios dice produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, escribe Pablo a la iglesia de Corinto, con la que igualmente tenía que ser muy duro, y Pablo fue muy duro con la iglesia de Corinto. Y esta tristeza que es según Dios, si es una tristeza que nos produce según Dios, porque nos hemos arrepentido, es una tristeza de arrepentimiento para salvación, de la cual dice no debemos arrepentirnos. Es para salvación. Salvación es aquí la última palabra y la meta suprema de la dureza profética de Santiago, que es a la vez esa emoción pastoral. Y quiero que veamos esos versículos, versículos muy hermosos en Isaías 61, versículos 2 y 3. Isaías 61, versículos 2 y 3. Y nos dice Isaías, el versículo 2 del capítulo 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto es lo que vamos a hacer si vivimos conforme a la voluntad del Señor, si nos humillamos y volvemos a Él, si reconocemos que verdaderamente nuestros deseos no son los deseos del Señor y queremos verdaderamente hacer su voluntad. En el versículo 10 vuelve el autor al versículo 6 para así cerrar el círculo de esta amonestación conmovida. ¿Y que nos dice? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios da gracia a los humildes, pues humillaos delante del Señor. Dios nos saca de ese pedestal, porque eso es lo que hace el Señor, sacarnos de ese pedestal, de ese concepto en el cual estamos. Y nosotros queremos bajar de pedestal, pues nadie quiere bajar de ese pedestal, sino que Él, por medio de su Espíritu, nos hace volver, nos hace humillarnos a Él, nos pone en el lugar que verdaderamente debemos estar, que es abajo, para mostrarnos allí su gracia. Porque esta predicación de Santiago no termina aquí en que quedemos humillados y postrados y que quedemos abajo, sino que termina en que Él nos exaltará. Venimos con nuestros pecados, venimos haciendo las cosas mal, sin volver al Señor, y Santiago hace un alto y nos dice: humillémonos delante del Señor, y nos humillamos, caemos a los pies de Cristo nuevamente, pero no quedamos allí. Cristo, nuestro Señor, nos exalta. La exaltación ya está presente, pero encubierta en la mayor gracia del versículo 6 y en la corona de vida del capítulo 1, versículo 12 de Santiago también. Vayamos allí, al capítulo 1, versículo 12 de Santiago, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es lo que Dios ha prometido, esto es lo que Dios hace con todo aquel que viene a Él. Luego, cuando viene el Señor, ahora nos adelantamos un poco en el capítulo 5 de Santiago, capítulo 5, versículo 8, nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Para finalizar, hermanos, empezamos esta sección con dos tipos de deseos: nuestros deseos y el deseo del Señor. Y primero, no está bien si nuestro deseo no coincide con el deseo de Dios. Podemos aprender mucho de la manera en que Dios desea para aplicarlo a nuestra forma de desear, ya que los versículos 5 y 6 hablan de que Él no solo desea
sino que además da. El Señor pone en nosotros ese deseo. El Señor desea para nosotros una vida santificada, pero también nos da los medios a través de su palabra. Segundo, solo vamos a poder cumplir los deseos de Dios si vivimos de lo que Él nos da. Así nuestra vida con Dios y nuestro prójimo no se limita a desear, sino a aprender de Dios a dar también. Tercero, como en un buen matrimonio, que es la imagen de la comunión entre el Señor y nosotros, y entre Cristo y su iglesia, darse y desearse van unidos y entrelazados. Desear y dar así también tiene que ser en la vida dentro del pacto con el Señor. Como lo decíamos al principio, no es solamente venir a pedir y a que nos den las cosas, a pedir amor, a pedir atención, a pedir que yo sea el centro de todo, sino que debemos venir a dar con gozo y con alegría, a compartir con nuestros hermanos de lo que el Señor nos ha dado. Y por último, la adúltera infiel del versículo 4 sabe solamente vivir según sus propios deseos. El esposo y aliado fiel sabe, además y sobre todo, lo que es dar. Así se sanarán de nuevo las relaciones en la vida de la esposa de Cristo y del pueblo del pacto. Gloria a Dios, que Él es fiel a sus promesas, que lo que Él ha empezado lo terminará, y aunque nosotros por momentos seamos infieles, adúlteros, yendo en pos de otras cosas, su Espíritu nos hace volver, nos llama, su palabra nos hace volver a Él, nos humilla y nos exalta nuevamente. Debemos pensar en esta tarde y meditar qué deseos están en nuestro corazón, qué deseos cuando oramos, cómo pedimos al Señor, cómo estamos orando. Si esos deseos van conforme a la voluntad del Señor, van conforme a lo que el Señor ha dejado para nosotros, esos deseos nos ayudan en nuestra edificación espiritual, nos ayudan a seguir creciendo espiritualmente, o son deseos que nos van a apartar de Él. Pidámosle al Señor en esta tarde si hemos sido egoístas, si tenemos esos deseos egoístas, que nos quite todas esas cosas, que limpie nuestro corazón y que verdaderamente pidamos conforme a su voluntad. Vamos a orar.